7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les habla Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a nuestro análisis de actualidad. Y para eso estamos con Daniel Ofkan, director general de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, gracias por la invitación. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. Welcome, Joel. Welcome. Bueno, hoy tenemos dos temas. Uno quizás le suene un poco lejano, pero tiene un enorme impacto, sobre todo en Estados Unidos, y es la situación de la adquisición de Pureflix, el Netflix cristiano, para que lo entiendan. Y de esto nos lo explica Joel. Adelante. Sí, Pedro, es un tema un poco más ligero, ¿no? De entretenimiento, de cultura, que a veces cuando tenemos tantos temas que son muy de peso, pero es importante porque tiene unas connotaciones interesantes en cuanto justamente al entretenimiento y la fe cristiana. Lo que ha pasado es que Sony, la gran compañía de tecnología y que también es un estudio grande de producción de películas en Hollywood, ha comprado Pureflix, que como decías es plataforma de streaming de películas y de series como Netflix, pero una versión como cristiana, entre comillas, ¿no? Fue creada hace pocos años, hace 5 años, después de que Pureflix como producción de películas cristianas había ido creciendo, cada vez tenía más contenido y decidió pues cómo darle salida, pues creando un Netflix cristiano, ¿no? El año pasado Pureflix tenía 350.000 suscriptores en Estados Unidos y en Canadá, que es una cantidad razonablemente alta, pensando que solo se dirigen a un público cristiano. Y entre sus películas más conocidas está la de Dios no está muerto, God's Not Dead, que han sacado la primera, la segunda y la tercera, es como una trilogía que han hecho. También la película que ha estado en España recientemente en cines, que se llama Unplanned, que va sobre las clínicas abortistas en Estados Unidos, la respuesta cristiana, que allí tuvo pues mucha audiencia esta película. ¿Por qué es interesante que Sony, que es una empresa japonesa, no tiene ninguna relación con la fe cristiana, compre Pureflix? Pues en primer lugar porque Sony ya había invertido en audiencia cristiana anteriormente. Hace unos años creó un sello de películas cristianas que se llama Affirm. A lo mejor algunos de nosotros cuando hemos ido al cine o hemos visto una película en Netflix hemos visto que sale Sony, después Affirm como segunda marca. Han hecho 20 películas cristianas también, entre ellas la de Fireproof, que muchos habrán visto, la de Soul Surfer, que es esta chica que surfea, que le falta un brazo, la película para niños de Navidad, The Star. O sea, hay toda una serie de películas que han tenido un éxito muy grande comparado con el presupuesto. Es decir, Sony Affirm ha ganado $600 millones invirtiendo solo 100 y poco, es decir, ha sido un negocio muy rentable. Así que Sony ha decidido que ya que funciona esto del mercado cristiano, pues se ha lanzado a comprar Pureflix, además creando un nuevo canal de televisión que también se basará en esos contenidos que han podido comprar. Y todo esto nos muestra pues el tema del público cristiano, de entretenimiento, ¿no? Cómo es algo que es un negocio fuerte en Estados Unidos, pero cada vez más en otras partes del mundo. Y nos lanza estas preguntas, ¿no? de cómo puede ser que haya empresas grandes que se centren y tengan interés en nosotros, los cristianos. Sí, bueno, el hecho de que sea Estados Unidos, eso todo en inglés, porque estas mismas películas que han mencionado pues han tenido un gran impacto en salas de Estados Unidos, pero realmente va disminuyendo quizás un poquito en Latinoamérica, y cuando han llegado a España, si es que han llegado, pues ya realmente el efecto ha sido residual. O sea que sí que tiene que ver mucho con la cantidad de pueblo evangélico que hay en los países a los que llega la película. Sí. La fortaleza está en Estados Unidos, pero países como Brasil, por ejemplo, que tiene una población evangélica muy grande, y algunos lugares de África también, de población evangélica muy grande, pues es un mercado que tienen a explorar aún, ¿no? Realmente parece que Sony sí que ve que hay un potencial económico ahí y se ha lanzado a por ello. Es curioso cómo películas que inicialmente parecía que no iban a tener, bueno, que con un presupuesto muy bajo da la impresión de que no van a tener un gran resultado, y luego, gracias a ese mercado cristiano, han conseguido resultados tremendos, ¿no?
Y lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos, cuando en las listas de las películas más vistas en el año se han colocado allí algunas películas que han sido dirigidas por los hermanos Hendrix, que son un par de cineastas que realmente no tienen un gran reconocimiento cinematográfico, por así decirlo, pero los resultados son impresionantes, ¿no? Y desde luego que es para hacer pensar también en cómo los contenidos hay que ver, ¿no? Un poco si esta falta de contenidos de ciertos valores cristianos ha sido algo que ha quedado descuidado por parte de la industria mainstream, ¿no? La gran industria. Hasta qué punto llega el momento en el que las historias que se cuentan en las producciones cinematográficas y de series empiezan a desconectarse tanto del público cristiano, que el público cristiano responde de manera masiva ante un producto de estas características. Esto sería un poco lo que yo me preguntaría, ¿no? Yo creo que hay varias claves del éxito de Pureflix y también de otras películas, otros estudios. Uno de ellos es esta cierta idea de contracultura cristiana que estabas mencionando ahora, Dani, ¿no? Que hay toda una serie de iglesias y de cristianos que consideran que todo lo que hay de entretenimiento ahí fuera no encaja con sus valores y buscan algo muy específico que responda a sus valores. José de Segovia, en un artículo, en una entrevista a Protestante Digital, si os acordáis, en 2000, bueno, como el final de década, ¿no? Que hicimos esta serie de entrevistas, hablaba de la cultura cristiana y hablaba que a menudo en el cine cristiano lo que han sido fuertes son las mega iglesias que han comprado entradas de forma masiva y que han ayudado a que estas películas tengan éxito. Y como decíais, el tema de un presupuesto bajo que después tiene un éxito muy alto. Muchas veces el presupuesto bajo también significa que a veces la calidad de los contenidos no es tan bueno como al nivel general, ¿no? A nivel secular. Y, por ejemplo, ha habido películas que han tenido mucho éxito de taquilla, pero han tenido críticas muy negativas por parte de la prensa especializada en cine, ¿no? Sí, quizás también el preguntarse el sentido de qué es hacer cine, ¿no? Incluso nosotros como cristianos, si es un cine para consumo propio nuestro o si es un cine para lograr transmitir aquello que creemos de forma que a la gente le impacte. Yo, por ejemplo, una película que tuvo un impacto enorme fue La Pasión de Cristo, ¿no? De Mel Gibson, con todo lo que tenía de sangre, en fin, de casi de serie gore, ¿no? Pero sí que tuvo un tremendo impacto en la vida de la gente que de repente descubrió lo que había sido, aunque sea un nivel más, vamos a decir, más físico, la pasión de Jesús. Y hace poco vi la película La Cabaña, que se basa en la novela del mismo título, que es el hijo de un misionero y realmente me gustó mucho porque acercaba la figura de Dios de una forma como muy atractiva para el público no cristiano, ¿no? Y quizás la pregunta está ahí, ¿hacia quién va dirigida las películas, entre comillas, de valores cristianos, ¿no? ¿A los propios cristianos o que queremos acercarnos a gente que está lejos de la fe cristiana de forma que le resulte atractiva, ¿no? Que le dé algún mensaje? Sí, esto es una pregunta importante porque estoy recordando algunos de los títulos que han llegado a España y se han promocionado aquí. Había uno, por ejemplo, que se llamaba La canción de mi padre, que se estrenó no hace mucho en España. Y realmente, viendo la película, yo al menos me di cuenta de que aquí en España la gente no iba a entender la película. Era algo muy difícil de entender porque era la experiencia personal de un cantante en una banda de rock cristiano. Es algo que aquí en España se piensa que no existe. Allí en Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos hay un mercado cristiano de música suficiente como para que haya bandas de rock y haya la posibilidad de que una banda de rock pueda vivir incluso de ello, haciendo giras, tocando en teatros, en grandes iglesias, en auditorios, y la historia estaba bien, es decir, la película estaba bastante bien, de hecho incluso estaba protagonizada por algún actor bastante conocido. Pero claro, el enfoque yo creo que era para un público que al menos estuviera en una cultura cristiana. Entonces, cuando llega eso a España, realmente tienes que hacer como un esfuerzo bastante grande para llegar a entender lo que pueda estar pasando. Y quizá eso le pasa a veces a las historias que puedan llegar, ¿no? Que llegan un poco deslocalizadas cuando nos llegan al público español o al público europeo quizá.
y no acabamos de entender muy bien lo que ocurre con las iglesias en Estados Unidos, cómo realmente sí hay un tejido cultural cristiano del que se pueden hacer incluso películas. Y esa es la tentación, ¿no? Si haces una película sobre cristianos viviendo sus vidas cristianas con sus conflictos, pero que realmente están en un entorno como el norteamericano, es totalmente diferente al entorno que podemos tener nosotros. Y a veces eso es lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de productos. Sí, otro ejemplo es justamente estas películas de Dios no está muerto. El argumento es de la lucha en las universidades entre los ateos y los cristianos, que es algo que en Europa también vivimos, ¿no? Todo el conflicto de ciencia y fe, todo el concepto de la universidad como un lugar bastante hostil a la fe cristiana, pero el enfoque de la película es mucho de lucha cultural, ¿no? O de los americanos evangélicos, esa sensación casi de persecución a los cristianos, ¿no? Que es un poco, desde nuestro punto de vista, un poco exagerada, y la película también es un poco preachy, que dicen en inglés, que es como que es demasiado directa en lo que quieren transmitir, ¿no? Les falta esa sutilidad quizá que tiene el cine, las buenas historias que te dan diferentes puntos de vista y te acaban llevando en una dirección sin ser súper directos, ¿no? Quizá es la sensación que otros en España hemos tenido cuando hemos visto películas cristianas que vienen de este contexto de Estados Unidos. Pienso películas, yo digo una de las que a mí me impactó mucho, y no tiene nada que ver con la fe cristiana directamente, pero no sé si la habéis visto, Gran Torino, de Clint Eastwood, y que a mí Sí. me impactó porque, aparte que a mí Clint Eastwood, la parte suya como director, sobre todo, el actor de la primera etapa de policía es muy violenta, ¿no? Pero esta última aborda temas muy, muy profundos, y acá aborda cómo afrontar el ayudar a alguien, ¿no? Cómo cambiar la sociedad, cómo enfrentarse a la injusticia, y cómo él pasa de la violencia a dar su vida para salvar a este chico, ¿no? Al yogurín, como él llama, ¿no? Que es este inmigrante que es hijo de protestantes, precisamente, de protestantes de Corea. Y lo enfrenta con la figura del sacerdote católico, que es muy religioso, todo muy correcto, pero no cambia nada. Y sin embargo, él, con su personaje anacrónico, luchando, en fin, con todas sus características, sí que se preocupa y realmente da la vida literalmente por este chico y le salva, ¿no? Le rescata. Entonces, quizás nos falta eso, como ir a esa profundidad, ¿no? De los problemas de la vida, y que realmente te impactan, ¿no? Cuando las ves. Y no es un cine en absoluto religioso, no es un cine, pero tiene unos valores muy, muy profundos. Sí, bueno, de hecho en Gran Torino incluso hay la figura religiosa muy presente en la película, porque hay toda esta trama de las discusiones que él tiene con el sacerdote, También. y es muy Mm, curioso cómo él siempre le quiere hacer preguntas como para pincharle y como mm, para hacerle, para fastidiarle, ¿no? Haciéndole sí. las preguntas incómodas sobre la fe, pero luego al final se ve como él de alguna manera acaba bueno, reconociendo, ¿no? Cuál es el camino y la autenticidad, ¿no? ¿Dónde está la Mm, autenticidad? Y la verdad que sí que hay muchos productos así que realmente siguen manteniendo sus valores, pero yo un poco lo que apuntaba antes, ¿no? A ver si se está el cierto desarraigo que hay cultural, no solo de formas o de temáticas, sino a veces del trasfondo, ¿no? La cosmovisión que está formando nuestras películas. Eh, los valores que te puedes encontrar que sean positivos, en el caso, como tú has dicho, Pedro, de esta película, ya no se encuentran en tantas, ¿no? Y quizá mm, antes, en cine de hace 15, 20 años o 30 años, quizá sí podíamos encontrar un poco más este tipo de productos, y ahora nos cuesta más o nos es más difícil encontrar este tipo de productos, y hay una reacción como de ir en contra. Y creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Esto sería otro tema, ¿no? Pero el mm, tema de ir en contra de una corriente cultural que realmente acaba haciendo a veces más daño al testimonio que salvando lo que se quería salvar, ¿no? Y de esto hemos hablado también muchas veces, de cuando hay boicots contra películas concretas, ¿no? mm. Y pasamos al segundo tema, es decir, más de esos que son más difíciles, ¿no? De abordar, que tiene que ver que en España, bueno, pues el Ministerio de Igualdad ha hecho lo que es una propuesta de iniciar el trámite de una ley para la transexualidad. Bueno, no está todavía bien delimitado, pero nos lo explica Daniel, de qué forma está la situación aquí en España.
Pues sí, Pedro, hemos sacado en Protestante Digital la semana pasada que la ley trans se ha propuesto por parte del Ministerio de Igualdad. Todavía no se ha comenzado su desarrollo, pero está a punto de desarrollarse y ha entrado en una fase en la que se pedían aportaciones por parte de entidades y de particulares que pudieran tener interés en dar su valoración sobre la norma. Sobre esto, la Alianza Evangélica Española es la que ha alzado la voz y ha enviado una propuesta al gobierno en la que se le achaca al gobierno que ha ignorado la ciencia y la medicina y que esta ley trans, tal y como se empieza a plantear en sus primeros borradores, pone en riesgo a mujeres y niños. Estamos hablando de un tema que no viene de ahora mismo, sino que viene desarrollándose desde hace bastantes años, primero con las leyes LGTBI, pero ahora van como un paso más, en este caso, para de alguna manera lograr la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Eso es lo que la ley pretende según el Ministerio de Igualdad. La normativa quiere solucionar problemas que, según la propuesta en la actual legislación, no se contemplan. Según el Igualdad, pues este colectivo sufre discriminación, está en una situación de peligro y el Ministerio explica que el primer obstáculo, sobre todo, que se pretende eliminar con la ley es el de la autodeterminación de sexo, es decir, se pretende que una persona pueda cambiar su sexo en los registros y documentos oficiales sin necesidad de presentar ningún tipo de dictamen médico, psicológico, que acredite tener una disforia de género, es decir, que una persona simplemente por su propia conciencia personal podría ir al registro y solicitar el cambio de sexo, el cambio de hombre a mujer, sin ningún tipo de examen previo ni ningún tipo de validación por parte de un médico o de un psicólogo. Se habla, por lo tanto, de una despatologización de las identidades trans. No se habla solo de una identidad trans, sino que se habla de identidades trans en plural, y quizá luego podemos dialogar un poquito sobre esto. Y de alguna manera también se dice que esto es algo inaplazable, que algo que realmente hay que hacer, porque ahora mismo, según Igualdad, pues las personas de este colectivo trans estarían en una situación de desigualdad en los ámbitos como el sanitario, el educativo, el laboral, el penitenciario o el deportivo, entre otros ámbitos. Así que eso es un poco el planteamiento que se presenta en esta ley y, bueno, pues que Igualdad quiere llevar adelante, y si queréis ahora podemos comentar algunos más de los aspectos que esta ley tiene y también la opinión de la Alianza Evangélica sobre ello. Sí, realmente la primera opinión sería, como ya os lo he comentado otras veces, ¿no? Es una serie de avances legales que son avances de calado de fondo y que además en temas delicados, y que justo la situación actual de pandemia, de crisis tanto social, sanitaria como económica incluso, que yo creo que va a aumentar en los próximos meses, obligaría a que estas leyes se produjeran en un ambiente de más normalidad y que hubiera una aportación, como ha pasado con la ley de educación, ¿no? Sacar una ley en contra de, aunque se gane por un voto o por 10 votos, pero en contra de una gran parte de la sociedad representada en partidos políticos que no están de acuerdo, sin negociar, sin hablar también con la sociedad, con las propias confesiones, es decir, con el ámbito educativo, asociaciones de padres, pues todo esto ya da sensación de aprovechar una situación, sea o no sea así, para introducir temas que tienen mucha trascendencia. Entonces a mí me preocupa, yo digo, igual que esta, la ley anti-homofobia, la ley de educación, la ley de eutanasia, son temas delicados que se están avanzando en un ambiente vamos a decir, de eso, de anormalidad, ¿no? Y eso ya me parece grave, ¿no? Que se trate de esta forma. Uh-huh. Quizá además de el tema de la oportunidad, yo al menos en este tema sí que veo que viene un poco en la línea con lo que está ocurriendo a nivel europeo. También hemos publicado hace poco una noticia sobre cómo desde la Comisión Europea se está impulsando la aplicación de los derechos LGTBIQ, y quizá, bueno, no sé, eso igual nos puede comentar un poquito más Joel, pero desde luego hay como una especie de ola a nivel europeo que viene desde la dirección de Europa, desde la misma Comisión Europea, y en donde España pues se adhiere totalmente, ¿no?, a estos planteamientos. Sí, es el tsunami trans, ¿no? Es la segunda ola después de toda una serie de leyes de matrimonio homosexual, de reconocimiento
y protección de los derechos LGTB, pues ahora hay como una segunda ola que es la T, ¿no? de ese LGTB. En países europeos tenemos leyes de este tipo en Finlandia, en el Reino Unido, en Holanda. En Italia se está promoviendo también, los evangélicos ahí también están viendo cómo reaccionar, cuál debe ser el debate, muy parecido a España. Y después está la dimensión de la Unión Europea, ¿no? Que ya no es una cuestión de que cada país decida sus leyes, sino que ya es un plan, como han definido ellos, un plan de legislatura, es decir, de los próximos 5 años, liderado por Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, y muy vinculado a los derechos humanos en general, ¿no? Es decir, si uno respeta los derechos humanos, tiene que aceptar o hacer leyes o hacer estrategias nacionales sobre este tema y lo trans es casi el tema más arriba en la agenda ahora mismo, ¿no? en Europa, porque se considera superado ya el tema LGTB más general, ¿no? Eh, no sé qué pensáis en cuanto al debate que hay, ¿no? En la noticia protestante se habla claramente de que hay un debate dentro del feminismo. Yo lo que he visto en redes sociales es un debate mucho más caliente que en otros temas, ¿no? Realmente hay, no solo por parte de cristianos, sino a nivel general, un debate muy fuerte, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer, ¿no? Que depende del Ministerio de Igualdad, pues se ha promovido mucho lo trans y ha habido mucha gente que ha dicho, pero si esto es un Instituto de la Mujer, ¿por qué estamos hablando de cuestiones trans? La ONU, en su departamento de mujer, también ha promocionado lo trans muy fuertemente, con mucha crítica de parte de mujeres que consideran que se les está borrando como sexo biológico, ¿no? No sé qué es lo que habéis visto vosotros, cómo lo Hombre, Sí, veis. yo creo que hay un aspectos fundamentales. Tú has hablado de derechos humanos. Los derechos humanos no pueden entrar en conflicto unos con otros. Es decir, no puede haber un derecho a, no sé, la libertad de conciencia y un derecho que impide la libertad de conciencia. Entonces, en este caso, yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea, y eso es una obviedad, pero hay que decirla, de que defendemos el derecho de cualquier persona a tener libertad y no ser atacada por su forma de pensar, de ser o su orientación sexual. Y una persona adulta que decide ser trans, pues nadie debe de alguna forma atacarle o ningún tipo de violencia, insultarla por esta característica. Ahora, que eso se convierta por encima de la libertad de expresión, de conciencia religiosa, de que tú, sobre todo, el problema aquí es que lo que ellos, vamos, estas leyes llaman derechos humanos, en el fondo es una promoción de, y pongo el ejemplo de la religión, es decir, hay un derecho a la libertad religiosa, pero el Estado no promociona una determinada religión Mm. o no religión, simplemente da libertad para que la gente crea. Aquí sí que en esta ideología trans, la ideología LGTBQ, lo que se está haciendo es promocionar un tipo de ideología y al promocionarla se producen situaciones como que se pone de moda, porque realmente es así, que niños de 6 años decidan de repente ser niñas o sentirse niñas, que podría ser que sin esta promoción surgiera, pero serían casos fuera estadísticamente de lo habitual, pero se está promocionando y bueno, hemos visto hace poco un vídeo de una iglesia episcopal de Estados Unidos de un niño de 6 años que decía que era niña. Esto no es lo corriente, vamos, no es, y esto se está promocionando, con lo cual al niño se le confunde y ya no solamente que haya libertad y respeto al que se sienta distinto, al que se siente niño o niña, sino que se está alentando y de alguna forma estimulando a que los niños, en una edad en la que hablas de autodeterminación, como un niño puede autodeterminar qué es si no sabe qué es todavía. Y de hecho, mm, las personas con disforia de género, el 80-90% en estudios científicos que no tienen nada que ver con la creencia religiosa, recuperan su identidad biológica sexual al llegar a la mayoría de edad. Entonces esperemos que llegue esa mayoría y que de verdad la persona autodetermine qué es lo que va a elegir ser. Pero aquí se le está condicionando, ya no digamos si a los 6 8 años decide adoptar esa transexualidad y se le acompaña de tratamiento hormonal y no digamos ya de cirugía como está pasando en Reino Unido, que está siendo un grave problema. mm. Sí, yo creo que ahí, Pedro, estás tocando el asunto más espinoso, que es el de los menores, porque realmente el debate es muy fuerte en este punto, con mucha razón, porque justamente a un menor, por compasión, según esta ley, se le tiene que apoyar en su transición para que sea capaz de sentirse por toda la sociedad acompañado
en esto que él desea, que es que ha nacido con un cuerpo equivocado, ¿no? Esta es un poco la idea que se está queriendo transmitir de manera muy, muy burda, ¿no? Pero esto es lo que está en el fondo, ¿no? Nací niño, pero me siento niña desde que tengo 4, 5, 6, 7 años, no lo sé, y es mejor que desde ya se me reconozca para que yo no tenga que sufrir ahora hasta los 18 años toda una serie de situaciones de discriminación, de problemas que vienen asociados a negarme a mí mismo. Es como que la negación a uno mismo es el mayor de los pecados o lo más grave que puedes hacer. Y no se tiene en cuenta, no se están teniendo en cuenta los parámetros psicológicos y científicos de una persona que está pensando así sobre sí misma. Es decir, se quiere poner en duda todo el sistema que hay alrededor, todo lo que han sido de alguna manera los valores que se han construido a lo largo de muchísimo tiempo, que de alguna manera le dan solidez, que por algo le llamamos a alguien niño y a alguien adulto. ¿Y por qué es eso? Pues porque hay cosas que todavía no sabe y tiene que aprender. Es decir, se quieren saltar un poco todos los protocolos de lo que ha sido hasta ahora la conciencia de la sociedad para, en un supuesto acto compasivo, romper con esto y forzar o, bueno, acompañar al menor en lo que sería algo a la larga perjudicial para él. Claramente perjudicial, ¿no? Y ya cuando se empieza a hablar de medicación, de bloqueadores hormonales, luego de todo este tipo de cosas, y se están viendo ya los efectos adversos en países que ya han dado estos pasos y cómo están empezando a volver hacia atrás o intentando ir hacia atrás, pero es difícil, porque cómo vas hacia atrás y te acusan de irte al conservadurismo. Entonces es muy peligroso que se abra esta puerta de esta manera. Esperemos que cuando la ley se desarrolle, que seguramente se va a desarrollar una ley, pero vamos a ver cómo se desarrolla finalmente, se tenga muy en cuenta todas estas voces críticas que se están levantando desde muchísimos ámbitos y yo creo que el tema de los menores que has dicho es el más importante. Y luego, por supuesto, el tema de la invisibilización de las mujeres sería el otro, ¿no? Y si queréis de esto ya dejo de hablar y os paso a vosotros la pelota, porque este también es un concepto que está siendo atacado, ¿no? Y de esto también lo comentaba el comunicado de... Quizás antes de pasar a eso, el segundo aspecto del menor sería el papel que se otorga a los padres en todo esto. Ah, sí, claro. Porque Sí. no solamente que el menor con 6, 8, 10, 14, no sé, años autodetermine cuál es su sexualidad, cosa que es como decir que autodetermina qué partido va a votar, ¿no? O sea, no se puede votar hasta los 18 años, cosa que incluso a lo mejor es la vejez, pero ya digo, la gente no sabe qué vota también. Pero bueno, no puede hacerse cirugía estética, no puede hacer hasta tiene que tener permiso para viajar fuera del país. Pero sin embargo puede determinar su sexo. Cuando, ya digo, la mayoría al final resulta que se estaban confundiendo en esa percepción y recuperan la percepción biológica. Pero claro, que encima en esta ley la propuesta que hay es que los padres, entre comillas, respeten la decisión del hijo. Es decir, como unos padres adultos responsables que quieren a su hijo deben asumir lo que su hijo decide de forma crítica. Y además, de alguna forma se da la idea de que es posible que con que un padre esté de acuerdo ya va adelante. Y si no están de acuerdo, se puede nombrar un tutor legal que sea el que acompañe al hijo en contra de la postura de los padres. Los padres son los que aman a su hijo, se quedan sin dormir, le pagan la comida, sufren, lloran por él toda la vida, y todos somos aquí padres, pues vas a estar amando a tus hijos, preocupados por ellos, decidan lo que decidan. Y resulta que en la época de formación no tienen ninguna capacidad de ayudarles a decidir correctamente. O sea, a mí eso me parece tremendo, ¿no? O sea, es convertir a los padres en mayordomos y en asumir que no tienen ningún papel, incluso que son sospechosos de no amar a sus hijos. O sea, entonces, a mí esto también me parece que es un problema que ocurre con otras leyes en la que los padres van perdiendo esa capacidad. Un padre tiene derecho a equivocarse. Lo importante de un padre es que ame a su hijo y aunque se equivoque, el hijo sabe que lo ama, ¿no? Y aquí se está poniendo en sospecha el amor. No se sospecha de la madurez del niño de 6, 8, 10 años, pero se sospecha de la madurez de los padres que son adultos. Entonces, claro, es un contrasentido. Pedro, en cuanto a la posición de la Alianza Evangélica, que como decíamos al principio ha sido una de las entidades civiles que ha respondido a esa oferta por parte del Ministerio de Igualdad para que se puedan hacer proposiciones, ¿qué es lo más importante que se propone esa Alianza Evangélica? Bueno, realmente el comunicado de la Alianza, yo lo que entiendo es que lo que pone es el énfasis en los peligros, ¿no? de
de esto que estamos hablando. Entonces, realmente la propuesta es que se aplique la ley tal cual está ahora, pero que se aplique bien. O sea, que la ley dice que nadie va a ser discriminado por sus creencias, religión o sexo. La palabra sexo se puede interpretar, si quieren, transexualidad y se puede aplicar y lo que hay que hacer es que la gente respete a la persona transexual. O sea, yo ahí creo que, vamos, ya digo, no hay ningún tipo de restricción. Ahora, lo que hace la Alianza es decir que esta ley lo que hace es introducir otra serie de parámetros. No propone realmente nada nuevo, sino que sí, que se respete a la persona adulta que decide que es transexual, pero que el que no es adulto, que se espere toda esta evolución y esta madurez y que no se tomen decisiones alocadas, ¿no? Lo que entiendo es que se pone el énfasis o el acento en el peligro de limitar la libertad de los padres y de cargar en exceso a la responsabilidad en los niños. Sí, yo creo que el debate, va a haber un debate muy fuerte por este lado, ¿no? Y vemos la tendencia que bien decías, Pedro, ¿no? De ir quitando un poco esa autoridad a los padres o esa responsabilidad a los padres para que sea las leyes y la sociedad la que va a cuidar mejor de tus hijos que tú mismo. Y es como una tendencia que, bueno, que se ve de alguna manera y creo que es importante en ese sentido pues rebelarse contra ello de manera pacífica, por supuesto, pero aportando este tipo de documentos también que vienen bien para eso. Quizás sobre el tema que decíamos antes del borrado de las mujeres, Sí. el debate en el ámbito feminista está siendo tremendo. Yo sigo a algunos perfiles en Twitter de feministas que están, bueno, prácticamente están en campaña desde hace 3 meses, cada día intentando defender sus posturas y explicando por qué esta normativa es terrible para las mujeres. Hay una página web contra el borrado de mujeres, además, que bueno, es una entidad que ha aglutinado a diferentes asociaciones y grupos feministas. Y bueno, aunque no estemos de acuerdo, como, bueno, creo yo, ¿no? Por lo menos en mi caso, como cristianos, con todos sus planteamientos, sí que hay muchos con los que podemos compartirlo totalmente, la reflexión que hacen. Quizá lo más grave para estos colectivos que ellas exponen es que si la autodeterminación es simplemente de acuerdo a la voluntad de la persona, si una persona que es hombre de repente se quiere denominar mujer, ¿qué pasa con toda la legislación y toda la cobertura legal que hay en torno a esta figura de diferenciar hombre y mujer? Por ejemplo, la ley de la violencia de género, por ejemplo, leyes que tienen que ver con paridad, leyes que tienen que ver con diferentes incentivos para mujeres en diferentes etapas, las bajas, por ejemplo, también, que pueden ser diferentes en unos casos o en otros, en fin, diferentes cosas que como sociedad hemos desarrollado sabiendo que en algunos aspectos pues las mujeres podían necesitar determinada protección o determinado apoyo. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, un albergue de mujeres que esté diferenciado del de hombres o una cárcel que esté diferenciada también. El deporte también diferenciado, y realmente estamos viendo ya cómo esto está empezando a tener consecuencias. En el deporte es quizá lo más visible, ¿no? Invitamos a cualquiera que nos escuche que busque si quiere hay muchísimas noticias ahora mismo sobre cómo competiciones deportivas están siendo invadidas por atletas trans que son hombres biológicos que se denominan mujeres y por lo tanto compiten en la categoría femenina pues, y van ganando competiciones de diferentes aspectos que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo físico, que es diferente en los hombres y las mujeres. Si no se respeta el criterio biológico, en cuanto se quita el criterio biológico como el definitivo para poder identificarnos nosotros mismos y para poder identificar al otro, porque identificar al otro es muy importante para construir la sociedad, pues ese es el gran problema, ¿no? Y no sé si se os ocurre algún otro problema que pueda venir por ahí, por ese lado. Más que pueda venir, como tú decías, que ya existe. O sea, por ejemplo, hay un conocido jugador de rugby, es que ahora, no lo había preparado, pero bueno, es muy conocido, que es un hombre que se siente mujer, está hormonado, pero claro, le ves físicamente, le saca la cabeza a la jugadora, y la jugadora se queja, claro, de que la competencia es bastante desleal. O en el tema deportivo de carreras
de competición. En Estados Unidos, en algunos estados que está aprobado esta ley trans, el tema no solo que ganen carreras, sino que también las becas dependen de que ganen esas carreras, con lo cual las alumnas se ven relegadas a otra posición. O un caso que pasó hace poco, fue un preso que se declaró mujer y fue a una cárcel de mujeres y violó a 2 mujeres allí, o sea, en Reino Unido. O sea, quiero decir que son situaciones reales, o sea, y todo parte de banalizar, incluso banalizar a la persona trans, porque una persona trans, una persona que sufre, yo lo puedo entender, que se siente muy mal, pero el decir eso requiere un abordaje psicológico, médico, o sea, realmente no es decir usted es una mujer y ya está, o sea, requiere un tratamiento también con empatía y con seriedad. Y aquí se está banalizando, o sea, se banaliza lo que es el trans, se banaliza lo que es ser mujer. El caso de violencia contra la mujer, si es un hombre que se siente mujer y pega a una mujer, no hay ninguna violencia contra la mujer, son 2 mujeres que se pelean, o sea, entramos en un mundo del absurdo, o sea, realmente es y altera toda la sociedad y nos convierte en una sociedad de confusión, desde los niños hasta los adultos. Sí, quizá también como españoles desde aquí sería bueno mirar un poco a otros países que han hecho estas leyes hace más tiempo y las rectificaciones que se han tenido que hacer, ¿no? Temas de, por ejemplo, documentos de identidad, pasaportes, en los que se había propuesto que se pudiera alguien autoidentificar entre muchas categorías, no solo hombre, mujer, trans, sino otras. Y cómo han tenido que los expertos en estadística, por ejemplo, en cuanto a los censos, decir, oye, que esto no se puede hacer porque vamos a tener un problema con las estadísticas en el futuro, de las estadísticas dependen las políticas sociales que se hagan o de sanidad y demás, y vamos a tener un problema muy grande solo porque una parte de la población quiere identificarse a sí misma más allá de su sexo biológico, ¿no? A veces en España vamos un poco por detrás en leyes y en tendencias sociales. Y eso tiene la parte positiva, es que podemos ver los resultados cada en otros sitios, ¿no? Y podríamos ser un poco más comedidos a la hora de tomar ciertas decisiones si vemos que en otros lugares no han Y con más funcionado. seriedad. Y también recordaba ahora en Reino Unido que a raíz de aprobar estas leyes trans ha habido un número enorme de niños y niñas que se consideran trans y que está claro que ha sido potenciado por todo esto que estamos hablando, la cultura, y después ya ahí se está produciendo el fenómeno contrario, que es niños o niñas que han hecho la evolución trans, incluso en algunos casos con cirugía, que han denunciado al gobierno porque dice, ustedes a mí, siendo menor, me indujeron al cambio de sexo cuando yo no tenía capacidad y ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Con lo cual, si lo que decía al principio, si hubieran esperado a que fueran adultos, hubiera sido él de verdad que lo hubiera asumido, acertara o se equivocara. Pero claro, se está produciendo esto cuando además, igual que hay en estas leyes y en esta cultura de promocionar lo trans, toda una serie de corriente a favor, no se estipula, no se contempla la posibilidad contraria de que alguien que se cree trans después no lo sea. O sea que, te digo, a mí me parece que es algo tan serio, tan delicado, incluyendo gente que de verdad, vamos a decir que un psicólogo diría que es trans y que llega a la persona adulta, que hay que entrar con pies de plomo. O sea, no es como en medicina, tú no puedes amputar a alguien un pie porque sí, cuando hay antibióticos. O sea, aquí me da la impresión de que es una moda y de que, pues eso, ahora hay una corriente que es ir a favor de todo el tema LGTBQ en esta línea superficial y yendo adelante sin ningún tipo de rigor, ¿no? Y a mí me preocupa ya no es una lucha moral, una lucha de valores cristianos, no cristianos, incluso de sentido común contra no sentido común, sino de que estamos hablando de vida de gente, de muchas personas, de niños a los que hay que ayudar a desarrollarse, ¿no? Porque igual si aprobamos la autodeterminación sexual con 8, 10, 14 años, acabaremos aprobando la pedofilia por la misma razón. Si yo autodetermino que amo a esta persona, aunque sea adulta, y quiero tener relaciones sexuales, ¿por qué no puedo, no? Si puedo cambiar de sexo, ¿por qué no puedo? O sea, entramos en un mundo que realmente es un mundo preocupante, ¿no? Sí, sí, yo creo que el hecho de que estas leyes vayan avanzando de esta manera muestra esa tendencia de autodestrucción que empieza a tomar a veces nuestras legislaciones, pero que como no son efectivas, es decir, no se van a poder mantener en el tiempo porque no llevan a nada, es decir, o nos destruyen definitivamente
o si no vamos a tener que cambiarlas. Entonces es mejor, como decía Joel, pues prevenir. Y sí que me gustaría también advertir de la cantidad de historias que nos van a estar llegando ahora también para intentar tocar nuestra fibra sensible, que ya lo estamos viendo. O sea, yo estoy cada vez más sorprendido, no solo por medio de series, por ejemplo, ahora hace poco pues una serie española ha tenido muchísimo éxito con la historia de La Veneno. Y bueno, los que conocen la historia, pues además saben que han tergiversado la historia de la Veneno para hacerlo más acorde a su filosofía y a lo que se quiere transmitir en este sentido, esta ideología queer. Y además, bueno, no solo en la ficción, sino en la realidad, cada vez vamos a ver más figuras de niños, de jovencitos, en los informativos, en diferentes programas que van a empezar a contar sus historias y van a intentar de alguna manera, pues, que, que no pensemos, sino que sintamos, ¿no? Y hay que estar en este sentido, pues, alerta. Tenemos que comprender cuando veamos este tipo de historias, comprender a la persona, comprender su experiencia personal, respetarla, por supuesto, pero no nos tenemos que dejar llevar por un simple sentimentalismo, sino que cuando se toman decisiones tan serias que tienen que ver con algo tan serio como lo que estamos comentando, no puede depender solo de lo que uno sienta, sino que tiene que haber un sustento mucho más profundo. Y en este sentido, me gustaría decir, como sé que vosotros también creéis, ¿no? El fundamento más firme que hay para todo esto no está tampoco en las leyes, ni tampoco en la Constitución, ni en la sociedad. El fundamento de verdad está en Jesús, en conocer a Jesús, en conocer la Biblia, en aferrarte a la identidad que Jesús te da, y eso es lo que te da una base para poder enfrentar cualquier situación y cualquier duda incluso que puedas tener respecto a ti mismo, es donde podemos encontrar un suelo firme donde poder construir nuestra vida. El hilo es muy importante lo que has dicho, las dos partes, pero la primera también de la promoción, ¿no? El marketing, de vender. Hemos vivido la ley de la eutanasia. Yo no tengo tanta cercanía con personas trans, he tenido pacientes trans en ejercicio de la medicina, pero en la eutanasia sí que, si os fijáis, hubo de repente un montón de casos de gente que pedía la eutanasia, que la eutanasia, la vida era horrible, ¿qué tal? Y de repente se aprobó la ley y ya ha dejado de existir. Ahora empiezan efectivamente con el tema de personas trans que han sufrido y tal. Y al final es que es una venta del producto. O sea, en caso de la eutanasia, yo ya digo, doy fe de 77, casi 40 años de ejercicio de la medicina en un gran hospital, gente con cáncer, con incapacidades terribles y tal. A mí jamás nadie me pidió de verdad que acabara con su vida. O sea, todo lo contrario, ni a mí ni a mis compañeros. O sea, no viví ningún caso. Y los que yo he visto ahí que se promocionan, como tú dices, es una distorsión que en el fondo es gente abandonada, gente que la sociedad los ha dejado de lado o gente desesperada por situaciones concretas, ¿no? Con excepciones, como el caso de San Pedro, que en fin, la normalidad es que todo el mundo quiere vivir y más si lo ayuda, ¿no? Lo que la gente pide es ayuda. Y en el caso trans está pasando igual, efectivamente, que es que se promociona que parece que es idílico. Mi impresión por los pacientes que he tenido trans es que no es una vida idílica, o sea, es una vida de una persona que sigue siendo un hombre, una mujer en un cuerpo que ha sido tratado y acondicionado, pero su genética sigue siendo la misma y su conflicto interno no ha desaparecido 100%. Entonces, lo cual es para tener empatía con esa persona, desde luego, no estoy diciendo para atacarla, pero que no se soluciona todo. Y eso con gente adulta, que en fin, podríamos decir que lo ha asumido en una edad en la que puede tener responsabilidad. Pero todo esto que hemos comentado es que realmente a mí me parece, digo, me carga de angustia por los seres humanos que van a pasar por todo esto. No es una moralina, no es un defender una moral, es que me preocupa de verdad esas personas, ¿no? Y como consecuencia la sociedad en la que vamos a estar. Pero bueno, es y efectivamente la palabra de Dios al final es la que nos rescata, ¿no? Es la brújula, porque el problema es que, como quien lo dijo, Chesterton, creo que fue, que cuando dejamos de creer en Dios, somos capaces de creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces, las sociedades, quieras que no, tienen una base judeocristiana o de valores cercanos a los valores de la Biblia, y cuando eso desaparece, cualquier cosa es posible. O sea, es que podemos acabar, yo qué sé, prefiero no decirlo, ¿no? Pero creando un monstruo realmente.
Pues nada, un tema un poco triste, pero bueno, esperemos que, sobre todo yo creo que es importante que las personas que nos oyen, si les convence lo que decimos, que participen con respeto, porque yo creo que a veces también caemos en el insulto, o en el atacar al que piensa Ujú. diferente, porque todo esto no es atacar a nadie, defender unas ideas, es argumentar, es razonar, pero sí dejar patente que esto es preocupante y que entendemos que no es la forma en la que la sociedad debe avanzar y cada uno en su ámbito, ¿no? Pues yo me alegra que la Alianza Evangélica haya sido la entidad que, como evangélicos, que nos haya representado en ese paso que ha dado, que va a continuar ahí, seguro dialogando con los partidos, pero que las entidades, los creyentes, las iglesias, en el ámbito que a cada cual nos corresponda, que dialoguemos, ¿no? Con la gente para hacerla despertar, como dice del hijo pródigo, que un día volvió en sí, que la gente vuelva en sí y se dé cuenta de lo importante que son estas decisiones que se están tomando. Perdonad esta perorata, pero de verdad que me preocupa, o sea, me duele, ¿no? Ver todo esto. Creo que el debate volveremos a él seguro, a este tema habrá que Seguro, volver cuando seguro. salga la ley adelante, Sí, bueno, cuando la ley se esté negociando seguro que volveremos a hablar Al de final ello. aquí acabamos todos siendo presentadores y tertulianos, nos vamos cambiando los papeles, pero bueno, está muy bien. Gracias a vosotros también por estar y a aquellos que nos habéis acompañado, de verdad que os agradecemos que nos escuchéis, que simplemente razonéis lo que decimos y que retengáis y lleguéis a conclusiones por vuestra propia cuenta, que es lo que queremos. Y nada, pues que el Señor os bendiga y os esperamos la próxima semana en este encuentro de análisis de la actualidad. Hasta siempre.